Cumbre norteamericano-saudita, inversiones multimillonarias de Arabia Saudita en los Estados Unidos. Bueno, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas planteando lo que será una segunda etapa para Gaza y esta fuerza multinacional encabezada por los Estados Unidos. Hamás, que continúa negándose a entregar las armas. Un Medio Oriente que siempre produce expectativas y preocupación. Bien, ayer escuchábamos una lectura optimista respecto del futuro de Israel, claro, con todas las incertidumbres del caso. Hoy vamos a hablar con un amigo que usted conoce, que tiene siempre una lectura muy aguda, no siempre tan optimista respecto del futuro de Israel. 6 de la mañana y 13 minutos y ya está absolutamente conectado, despierto, ahí en Ciudad de México. Me refiero al antropólogo Francisco Gil White. Querido Francisco, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación, Miki. Siempre un placer. ¿Ya desayunaste? No, Upa. Entonces lo vamos a hacer largo, pero no tan largo porque yo sé que para usted es, desayuno es absolutamente fundamental. es muy importante el desayuno mexicano, pero es muy temprano todavía. No, ahorita no me ha dado hambre, al rato. Al rato. Ay, pero hambre debes tener cuando ves este mundo y vamos directo porque hace ya mucho vienes advirtiendo y vienes mostrando las dificultades y los peligros para Israel. ¿Cómo has visto esta cumbre? Empecemos por ahí, entre el presidente Trump y Mohammed bin Salman, con todas las luces y con todos los negocios enormes que están ahí planteándose. Bueno, pues desgraciadamente esto se alinea con las predicciones que yo había venido haciendo. Nuestro modelo lo que afirma es que lo que se está preparando en Israel, desgraciadamente, es un genocidio. Lo venimos prediciendo desde hace más de 20 años. Predijimos el 7 de octubre, pues ese fue el inicio del siguiente holocausto. No, si tú recordarás, el título del libro que yo publiqué se llama El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Y eso es lo que inició el 7 de octubre, inició el siguiente holocausto. La pregunta ahora es si lo vamos a detener. Y lo que está sucediendo en Arabia Saudita es un elemento más del acomodo de piezas que ha estado haciendo la política estadounidense en todas las fronteras de Israel para debilitar la seguridad israelí y convertir a los israelíes en una presa fácil para los yihadistas que los quieren exterminar. Entonces, si tú haces el recorrido de las fronteras y hacemos el catálogo de las políticas de, no solo de Donald Trump, pero digo, si nos enfocamos ahorita en Donald Trump, que es lo último que ha sucedido, está clarísimo. Ahorita en Arabia Saudita, bueno, pues le están prometiendo muchas más armas a Arabia Saudita, que ya es el país que más armas gringas recibe en todo el mundo y desde hace mucho, lo cual pues no ayuda a la seguridad israelí, pero lo estamos viendo en todas las fronteras. Lo estamos viendo en Líbano, donde Israel fue detenido cuando pudo haber derrotado a Hezbollah completamente y liberado Líbano. Lo detuvieron en Siria cuando pudo haber eh, continuado avanzando en Siria para unirse con los kurdos rojabanos en el norte, apoyados con los drusos en el sur. Pudieron haber liberado todo Siria. El momento era un momento de enorme fragilidad e inestabilidad y podrían haber continuado y liberado todo el país, pero Trump insistió en que se detuvieran y luego reconoció a los terroristas de ISIS, de Al-Jolani, como el nuevo gobierno legítimo de Siria, cuando se suponía que Trump era el némesis de ISIS. Eh, bueno, en Qatar vemos que tiene una alianza
muy íntima con Qatar, no nada más con Arabia Saudita, pero muy íntima con Qatar. Ahí tienen su base militar más importante en la zona. Trump hizo un berrinche olímpico cuando Israel osó hacer algo en contra de los líderes de Hamas que estaba albergando ahí Qatar. Y declaró que Qatar ahora tiene protección nivel OTAN. Y en Gaza, pues también Trump detuvo a los israelíes cuando ya iban a dar el golpe de gracia contra Hamas, y ahora los está limitando. Ya no pueden actuar los israelíes contra Hamas en Gaza. Una de las cosas más importantes que yo predije cuando se hizo ese cese al fuego en Gaza, dije, se van a entregar a los rehenes vivos, eso sí, porque eso es el mínimo necesario, el mínimo absoluto para que Trump pueda proteger a Hamas. Si no entregan a los rehenes vivos, no los va a proteger. Pero después de que los entreguen, todo lo que prometió Hamas en ese acuerdo lo va a violar. Y Trump va a proteger que lo violen. Y eso es exactamente lo que ha sucedido en Gaza. Hamas no ha entregado las armas como se suponía que iba a ser en el acuerdo. Han continuado atacando a los israelíes, y Trump inicialmente cuando Hamas empezó inclusive a ejecutar a disidentes árabes en Gaza, Trump hizo apologías a favor de Hamas. Dijo, no, están controlando un elemento criminal. El elemento criminal en Gaza es Hamas. No ha dado ningún apoyo Trump para que Israel vuelva a entrar a controlar eso, porque obviamente Hamas no va a dejar las armas y va a ser la fuerza dominante ahí en Gaza, sobre todo si la fuerza que se arma para disque controlar Gaza va a ser una fuerza de países árabes musulmanes. Ahora, querido Francisco, yo no voy a decir la paz romana, pero la convivencia no se arma con el enemigo. Digo, no es Arabia Saudita, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso, Miki? No, Perdón. Quiero preguntarte, yo te No, pero escucho. ¿qué quiere decir para entender la pregunta? No, La digo, convivencia. cuando planteas que Israel con los Estados Unidos tendrían que borrar al Giuliani y toda su familia, por decirlo así, del ISIS. Nunca dije eso. No, Nunca pero dije nada sobre la familia de Al-Jolani. no, digo, en general, como pensamiento, ¿no? Te llevo a estos grupos que existen en el Medio Oriente, tan extremistas, ideologías yihadistas, digo, ir y arrasar con todos. Digo, estás hablando de varios cientos de miles en distintos lugares, por decirlo así. Pero digo, por ejemplo, el tema Arabia Saudita específico. Israel tiene con Arabia Saudita vínculos hace ya muchos años, incluso de seguridad, no por amor, seguramente porque para Arabia Saudita es más preocupante Irán que Israel, y de alguna manera eso ha hecho también que sea Israel un aliado saudí. Los sauditas ayudaron en la guerra de los 12 días. Digo, ¿no es Mohammed bin Salman, por ejemplo, un moderado que intenta que Arabia Saudita tenga reformas y que pueda, digamos, convivir también con Israel, más allá de que todavía Israel no habla del tema palestino, como ha dicho, pero que le interesaría integrarse a los acuerdos de Abraham potencialmente? Digo, ¿no es que en el Medio Oriente lo que está haciendo Trump es reordenar las fuerzas? Bueno, sí está reordenando las fuerzas, pero la pregunta es si las está reordenando a favor o en contra de Israel. Entonces, nuevamente, Trump detuvo a Israel en Líbano cuando estaba ganando en Líbano. El efecto fue proteger a Hezbollah. Está enviando armamento al ejército de Líbano, que desde hace mucho es una sucursal de Hezbollah. Entonces, en Líbano, Trump protegió a Hezbollah. ¿Y qué es Hezbollah? Es un ejército terrorista dedicado a la destrucción genocida del Estado judío. Eso es Hezbollah. Y eso es lo que protegió Trump en Líbano. Pudo haber apoyado a Israel para que continuara liberando Líbano, ¿por qué no?
Hezbollah es una organización terrorista genocida. ¿Por qué no la quiere destruir? Le estaba haciendo el favor a Israel, pero no. Detuvo a Israel y protegió a Hezbollah. ¿Se Y ahora puede está arreglando. destruir Hezbollah en un 100%? ¿Se puede destruir a Hamas en un Pero 100%? por qué importa la pregunta si se puede destruir 100%? Yo te pregunto a ti. ¿Por No, qué lo formularías porque es así? un tema militar. También Israel Pero tiene... ¿por qué dirías 100%? ¿Cuál es la razón de formular una pregunta con No, esa estructura? porque estás diciendo que Trump paró a Israel de continuar destruyendo al Hezbollah y Eso yo, es un hecho. y yo pregunto, desde el punto de vista militar incluso, si Israel está en condiciones militares de seguir una campaña militar más profunda contra Hezbollah, contra Hamas, y qué le significa a Israel en términos de su Ok, pero seguridad es que eso. estas son preguntas distintas, Miki. Entonces, una pregunta es, ¿Israel puede con Hezbollah? Esa es una pregunta. Eso es una pregunta técnica que tiene que ver con aspectos militares, geoestratégicos, etcétera. Ujú. Esa es una pregunta totalmente distinta a si Trump quería o no quería proteger a Hezbollah. Entonces, una pregunta es, ¿Israel puede con Hezbollah? Y otra pregunta es, ¿Trump está a favor de Hezbollah o a favor de Israel? Son Bueno, preguntas totalmente entonces distintas. voy a la segunda. Trump, la política norteamericana, ¿está con Ya, Israel o pero con Hezbollah? quiero contestarlas, puedo contestarlas en orden, porque la primera es, ¿Israel puede con Hezbollah? La respuesta es contundente, por supuesto que sí. Israel descabezó a todo Hezbollah con el ataque contra el búnker de Nasrallah, donde con mentiras los habían logrado concentrar a todos en el búnker de Nasrallah, y ahí mataron a todos los principales líderes y luego hicieron una operación impresionante con los Vipers y los radios, Ujú. explotando los Vipers y los radios de Hezbollah. E inmediatamente después de eso estaban avanzando sobre el terreno en Líbano muy rápido, derrotando a Hezbollah. En West Point opinaron, West Point es la Academia Militar estadounidense, opinaron que la derrota de Hezbollah había sido asombrosamente rápida. Nadie se lo esperaba. Entonces, claro que Israel puede con Hezbollah. Por eso brincó Trump a proteger a Hezbollah, porque sin la protección de Trump, Hezbollah no hubiera sobrevivido. Entonces, la respuesta a la primera pregunta, ¿puede Israel con Hezbollah? Por supuesto, fácilmente, si ya lo demostraron. La segunda pregunta es, ¿estaba Trump protegiendo a Israel o a Hezbollah? Eso también es obvio, estaba protegiendo a Hezbollah. Pudo haber apoyado que Israel continuara liberando Líbano y se pudo haber construido un Líbano muy distinto que ya no es una amenaza para Israel, y eso es precisamente lo que impidió Trump. Tercera pregunta. ¿Cuál es el interés de la administración norteamericana y Trump de proteger a Hezbollah y no proteger a Israel? Hablando en Bueno, términos de intereses. sí, podríamos preguntar lo mismo, ¿cuál es el interés de Hezbollah? ¿Hezbollah por qué quiere destruir al Estado judío? ¿Tú sabes? Simplemente porque hay judíos y porque quieren llevar adelante el sueño de el califato, como todos los yihadistas en general. Ok, entonces ahí la respuesta es, Hezbollah quiere destruir el Estado judío porque tienen una ideología antisemita genocida, ¿no? Para ellos es una misión Razón místico-religiosa. de ser, la razón de ser. La razón de ser de Hezbollah, de su existencia, es la destrucción del pueblo judío. Son antisemitas, genocidas, ideológicos, ¿no? Bueno, lo mismo podemos decir de los nazis alemanes. Los nazis alemanes son antisemitas ideológicos cuya misión sagrada es la destrucción del pueblo judío, ¿no? Y en 1988, el historiador Christopher Simpson, con documentos obtenidos gracias al Freedom of Information Act, demostró que la CIA, que es la que decide cuál es la política exterior de Estados Unidos, fue creada absorbiendo Fremde Heere Ost. Fremde Heere Ost era el servicio clandestino de los ejércitos orientales de Adolfo Hitler, y ahí se absorbieron también muchos oficiales de la SS, muchos activos de la SS, y con eso se creó la CIA en 1947. Historiadores posteriores a Christopher Simpson han profundizado en lo que sucedió, y el estimado de nazis
que fueron absorbidos para crear el sistema clandestino de Estados Unidos, ha ido crece y crece y crece con las investigaciones posteriores. Estamos hablando de por lo menos decenas de miles de nazis que fueron absorbidos para crear la CIA, que es donde se decide la política exterior estadounidense, y es la CIA la que produjo todo el plan para el proceso de Oslo. De ahí salió el proceso de Oslo, que fue para meter a OLP Fatah, a los terroristas de OLP Fatah, a territorio militarmente estratégico de Israel. Eso lo hizo la CIA. La CIA son los nazis alemanes. Entonces, ¿cuál es el interés? Pues el mismo que Hezbollah. Los nazis alemanes tienen una ideología antisemita, genocida, que para ellos es una misión sagrada destruir al pueblo judío. Y los nazis que fueron absorbidos habían sido creados anteriormente por los eugenistas estadounidenses, es decir, por las grandes fortunas de Carnegie, Rockefeller, Ford, Watson de IBM, etcétera. Ellos eran los líderes del movimiento eugenista que convirtió al eugenismo alemán en el nazismo alemán. Entonces, estamos viendo una continuación de las políticas de los eugenistas que han sido perfectamente consistentes y totalmente antijudías y, por lo tanto, en el plano geopolítico, anti-israelíes. ¿Usted me quiere decir que de los dichos de Trump, de Kushner, de Witkoff, de todos los que han llegado en Israel, Vance, ¿quién no ha estado ahí? Y que hablan de proteger a Israel, de la alianza de Estados Unidos con Israel, o de incluso algunos gestos de Mohammed bin Salman en Arabia Saudita, ¿nada de eso se lo puede uno creer? Es correcto, nada de eso se lo puede uno creer. Cuando un yihadista te dice que es tu amigo, ahí lo que tú tienes que aplicar es tu conocimiento del principio de taquilla. El principio de taquilla, que es un principio de la jurisprudencia musulmana, afirma que los musulmanes pueden mentirle a los infieles. ¿Por qué? Porque somos sucios infieles y nos van a matar de cualquier manera. Entonces, por supuesto que nos pueden decir mentiras. Los nazis, claro que también nos dicen mentiras. Los nazis quieren destruir la democracia occidental, quieren destruir al pueblo judío. Por supuesto que no le van a decir la verdad al pueblo judío, le van a decir mentiras para preparar su destrucción. Entonces, por supuesto que no hay que creerle a esta gente cuando dice que están protegiendo a Israel. Lo que hay que interpretar son sus actos, no sus palabras. Las palabras no cuestan nada. ¿Cuáles son los actos de Donald Trump? Detuvo a Israel en Líbano cuando Israel estaba ganando, cuando ya iba a destruir a Hezbollah. Detuvo a Israel en Siria, cuando Israel estaba ganando, cuando iba a liberar toda Siria. Detuvo a Israel en Irán, cuando estaba a punto ya de destruir el régimen de los ayatolás, estaba actuando libremente sobre el espacio aéreo iraní, no podían hacer nada contra Israel. Los detuvo para salvar a los ayatolás. Trump dijo en voz alta que quería salvar el imperio iraní. Los detuvo en Gaza. Dijo que los detuvo en Qatar y ahora le está dando protección nivel OTAN a Qatar. Está armando hasta los dientes a Hezbollah, armando hasta los dientes a Arabia Saudita. Reconoció el gobierno de ISIS en Siria y está protegiendo la alianza de Turquía con ISIS. Ahora Turquía está construyendo una base militar para destruir a Israel en Siria. Los detuvo en Gaza. O sea, los hechos son claros y contundentes y además son perfectamente consistentes con la política anterior de Estados Unidos, que había sido meter a los terroristas genocidas a Israel y asistir a los terroristas fuera de Israel que están aliados con ellos. Y debo enfatizar un punto más. OLP Fatah, que es la organización terrorista que metieron a Judea, Samaria y Gaza, que es territorio militarmente estratégico del Estado judío, esa organización fue creada por Haj Amin al-Husseini. Haj Amin al-Husseini es el creador de Al-Fatah, y Husseini es el padre fundador, no solamente es el padre fundador del movimiento árabe palestino, es autor del Holocausto. Haj Amin al-Husseini fue codirector de los campos de muerte de los nazis, junto con Adolfo Eichmann. Esto se tiene que decir y repetir y gritar una y otra vez, porque lo que demuestra es que todo el proceso de Oslo, lo que llamaron el proceso de paz, es una operación orwelliana, es un proceso de guerra, es un proceso de genocidio dirigido en contra del pueblo judío, en contra del Estado judío, y todo eso lo organizó el gobierno de Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos es el que inventó el proceso de Oslo, presionó a los israelíes para que participaran, lo ha custodiado con celo, con amor, año tras año tras año, mejorando la posición relativa de los terroristas antisemitas dentro de Israel relativo a la posición de los judíos. Pregunta, ¿usted no ve que los procesos ideológicos históricos son dinámicos? Digo, quiero recordar, la Irán del Shah era una Irán aperturista a Occidente, liberal. Hoy tenemos esta nueva realidad de los ayatolas. Digo, dentro del mundo islámico hay una tensión histórica, chiitas contra sunitas. Digo, ¿no ves que hay un Islam moderado, por ejemplo, de Mohammed bin Salman y otros, que no pretenden exactamente lo mismo que el Islam radical y que Estados Unidos está tratando de alguna manera de con ellos armar una alianza? Bueno, pero si eso fuera cierto, entonces Estados Unidos habría apoyado la destrucción de los grupos musulmanes yihadistas, los que no son moderados. Israel estaba destruyendo Hezbollah, estaba liberando a Siria de los musulmanes yihadistas, estaba venciendo a los yihadistas en Gaza. No le permitieron atacar a los yihadistas en Qatar, etcétera. O sea, todo eso habla volúmenes sobre la política de Estados Unidos, que ha sido pro-yihadista durante años. Ya se nos olvidó el Irán Contra. El Irán Contra fue diagnóstico. Ronald Reagan, con el cual comparan a Trump, ¿no? Ronald Reagan hizo toda su campaña presidencial gritando que él iba a destruir a los yihadistas iraníes. Esa fue toda su campaña presidencial. Por eso votaron por él, porque el contexto de la campaña fue la humillación de Jimmy Carter que produjeron los yihadistas iraníes. Entonces, Ronald Reagan hizo su campaña diciendo, yo sí me voy a enfrentar a los yihadistas iraníes, yo los voy a derrotar. ¿Y qué hizo Ronald Reagan? En el momento en que lo pusieron en la Casa Blanca, organizó una cosa que se llama el Irán Contra para armar hasta los dientes en secreto a los mismos yihadistas iraníes. Entonces, no les puedes creer nada. Llevan años apoyando el yihadismo. Años. Entonces, cuando te dicen, no, es que Mohammed bin Salman es moderado. Sí, a ver, Arabia Saudita llevaba décadas siendo uno de los principales financieros del yihadismo internacional. Y de pronto, Mohammed bin Salman empieza a actuar como que no, como que vamos a reformar, vamos a modernizar. ¿Y tú le crees? ¿Por qué le vas a creer? Es el mismo cuento que te dan sobre Emiratos, por ejemplo. Te dicen que Emiratos es muy moderno y que por lo tanto es supuestamente moderado. ¿De qué hablan? Emiratos es un país yihadista donde trabajan una multitud de esclavos. Esos son los que hacen el trabajo en Emiratos. Los emiratíes son una bola de holgazanes que no mueven un dedo, y lo que tienen ahí son esclavos literales haciendo el trabajo. No es una sociedad moderna, es una sociedad primitiva con dinero, y son yihadistas que quieren destruir Israel. Emiratos ha sido un centro financiero para el yihadismo internacional. Y entonces ahora como firmaron un acuerdo con Israel, un acuerdo de Abraham, se supone que ahora son moderados y que quieren la paz. Eso es puro taquilla. El acuerdo de Abraham que firmó Emiratos, lo que le ha permitido a Emiratos es recibir armamento gringo, armamento que van a utilizar para destruir a Israel, igualito que el armamento que envían los estadounidenses a Líbano. Todo ese armamento es para Hezbollah, porque Hezbollah ha sido el gobierno de Líbano ya desde hace mucho tiempo. Desde 2006 controlan los 2/3 de las carteras del gobierno de Líbano, y por lo tanto el Consejo Supremo de Defensa, que es el que controla las fuerzas de defensa, a las Fuerzas Armadas libanesas, a las LAF. Entonces Hezbollah ya controla todo en Líbano, y Trump está enviando armamento al ejército de Líbano, que obviamente es para Hezbollah. Están armando a los yihadistas. Yo quiero recordarle a la audiencia, muchos lo conocen,
Francisco Gil White tiene un trabajo enorme en lo que él llama, bueno, esto de la decadencia de Occidente y este planteo de management of reality, ¿no? El manejo de cómo se construye la realidad, y él lo que hace es destruirla a través de mostrar situaciones y dice, piensa mal que puede ser que vayas a acertar, lo digo yo así, y él hace esto permanentemente. Digo, es disruptivo, es de alguna manera contracorriente, pero lo hace analizando también los hechos históricos y otros más. Digo, sé que es difícil de escuchar, por eso es importante de escuchar. ¿No sos optimista, Francisco, del momento que estamos viviendo? No, lo que se está preparando es un genocidio en el Estado de Israel. Los judíos israelíes van a ser asesinados todos. Eso es lo que viene. A menos que nos tomemos en serio los occidentales este análisis que yo les estoy dando. Que es contracorriente, es cierto, pero eso es porque nos están administrando la realidad. Antes de la Segunda Guerra Mundial también nos la administraron. Le dijeron a todos los occidentales, en ese entonces los judíos no tenían un Estado, no los podían acusar de estar cometiendo un genocidio, pero los acusaron de controlar todas las instituciones de Occidente. Es una propaganda que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion, que se vendió en todo Occidente, que la estaban dirigiendo desde Estados Unidos. Henry Ford fue uno de los principales productores de esa propaganda en todo el mundo. Y la estaban produciendo en Alemania también los nazis, y muchos aliados de los fascistas antisemitas en todo Occidente la estuvieron produciendo, y con eso, y los medios mainstream colaboraron con esta propaganda, lo hacían de una forma un poquito más hipócrita, pero colaboraron con esta propaganda y convencieron a todos los occidentales de que el pueblo judío era una gran conspiración que tenía tras bambalinas el control de todas las instituciones occidentales y supuestamente iban a usar su gran poder clandestino para destruir Occidente. Eso lo metieron en las cabezas de todos los occidentales y por eso sucedió Shoah. Y ahora están haciendo lo mismo. Ahora convencieron a todos los occidentales de que el Estado judío supuestamente comete genocidio en Gaza, y con esa propaganda voltearon a todo mundo en contra del pueblo judío y en contra del Estado judío, y han estado protegiendo a los yihadistas, como ya resumí, y lo que viene es un genocidio en el Estado judío. Eso es lo que viene. Lo predijimos hace más de 20 años. En 2013 produje mi libro con el título que dice que viene un holocausto en Israel, y ese holocausto inició el 7 de octubre de 2023. Es totalmente diagnóstico que el gobierno de Estados Unidos haya intervenido para impedir que el Estado judío tenga una venganza completa en Gaza. Es increíble. Después del 7 de octubre de 2023, después de que masacraron a 1,200 israelíes, los torturaron a muerte, secuestraron a 250 israelíes, pura gente inocente que estaba haciendo su vida normal del día, eran judíos de los kibutzim pegados a Gaza, que su ideología era ser amigos de los árabes. A esa gente fueron a torturar a muerte, y el supuesto mejor aliado de Israel no permite que el Estado judío tenga su venganza justa en Gaza, que destruya a los terroristas, que libere Gaza, que elimine la amenaza desde Gaza para la seguridad del Estado. Nada de eso ha permitido el gobierno de Estados Unidos. Esos no son amigos de los israelíes, por favor. Esa gente está protegiendo a los yihadistas, y eso es lo que está haciendo Trump. Y lo que viene es un genocidio, que se escuche claramente, para que cuando suceda nadie pueda decir que no se avisó, nadie pueda decir que no había un análisis explicando lo que estaba pasando, y por lo menos después del genocidio, ahora sí, alguien aprenda la lección, porque lo que se está repitiendo es lo que sucedió en el siglo XX, y se suponía que habíamos aprendido la lección, se suponía que dijimos nunca jamás, y evidentemente que no cambió nada, y estamos otra vez en el mismo proceso cíclico de cada siglo, porque se produce una gran matanza antijudía prácticamente cada siglo. Bien, y la última, porque ya se te abrió el apetito y vas a ir a desayunar ahí el buen guacamole y los huevos y todo lo que le agregas. Quiero ir a algo más que también ya hemos hablado, pero este análisis tuyo obviamente habla del colapso de Occidente, y
comienza, de acuerdo a tu análisis, con los judíos y con Israel, pero luego continúa con todo el resto de la sociedad cristiana y secular de Occidente, de estas democracias, y tu mirada ha estado puesta en Europa, esta Europa que también está siendo, bueno, en términos telúricos, teniendo terremotos internos muy complejos. ¿Cómo ves estas reacciones o no reacciones de la Europa? Bueno, como tú bien dices, el colapso de Occidente es el título de mi libro porque los genocidios antijudíos siempre vienen acompañados de colapsos de Occidente. Entonces, si te vas a la Edad Media, los siglos de la Edad Media fueron un gran exterminio antijudío. Los judíos fueron borrados de Europa Occidental. ¿Y qué sucedió con los occidentales? Los aplastaron. Fue un colapso de todas las libertades occidentales, esa fue la Inquisición. Nadie podía ni siquiera pensar algo que no fuera el pensamiento del Papa, porque juntaban leña y te quemaban, ¿no? Entonces eso es un colapso de Occidente. Con los nazis, otro colapso de Occidente. Todos los occidentales fueron convertidos en esclavos por los mismos antisemitas en el contexto de ese genocidio antijudío. Y ahora va a pasar lo mismo exactamente. Lo que viene en Europa son guerras civiles en toda Europa. Ya están iniciando. Son absolutamente predecibles, porque la única manera en que los europeos van a sobrevivir es a través de una guerra civil, porque los yihadistas en Europa están siendo invitados a Europa por los gobiernos occidentales, eso tiene décadas sucediendo, están siendo radicalizados por las mezquitas que han construido los países yihadistas en Europa con el permiso de los gobiernos occidentales. Los gobiernos occidentales están protegiendo el yihadismo. Por ejemplo, en Gran Bretaña, que es el país más extremo, tú posteas algo en Facebook o en Twitter en contra del Islam y te meten a la cárcel, el gobierno británico. Mientras tanto, hay pandillas de musulmanes pakistaníes violando chicas británicas y a esos llevan años protegiéndolos. Son miles de niñas británicas que han sido violadas por estos criminales musulmanes. Entonces, lo único que va a salvar a Europa es una guerra civil. Van a tener que pelear contra los yihadistas porque los yihadistas quieren esa guerra civil. Entonces, va a suceder sí o sí. La única pregunta es quién la va a ganar, pero va a suceder. En todos los países europeos va a haber guerras civiles. Y va a suceder lo mismo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esto es lo que quieren los eugenistas que nos gobiernan. Los eugenistas que nos gobiernan llevan años produciendo una división 50-50 en Estados Unidos y que está cada vez más enconada. Entonces, al final, ese proceso de encono entre la izquierda y la derecha va a producir una guerra civil en Estados Unidos. Ya está empezando. Entonces, ya mataron a Charlie Kirk. A ver, el asesinato de Charlie Kirk tenía como objetivo obvio, en mi opinión, producir una reacción violenta de la derecha, que no sucedió. Felicidades a la derecha estadounidense, pero van a seguir tratando de provocarlos. Ya está Nick Fuentes ahí comportándose como un hitlerito, agitando a la derecha antisemita estadounidense, y lo que viene es un enfrentamiento violento entre la derecha y la izquierda. Eso es lo que están preparando, y en el momento en que lo logren van a declarar un estado de emergencia los gobernantes y nos van a convertir a todos en esclavos. Eso es lo que viene. Yo estaba por cerrar, pero es imposible escuchándote. Este viernes se encuentran ni más ni menos que Donald Trump con Zohran Mamdani, el electo alcalde de la ciudad de Nueva York. ¿Qué dices de Mamdani y qué es lo que puede ahí acontecer? Eso es otro show, eso es otro show. Mamdani es necesario para asustar a la derecha, para continuar produciendo esta división, pero todo es un show. A ver, eh, Donald Trump era un demócrata progre. Donald Trump era un demócrata progre, hace algunos años apenas. Todo esto es un show. Donald Trump es un actor de reality TV. Es un actor, es un gran actor de reality TV. Y ahora está haciendo su mayor producción para la CIA, que es la que lo escogió,
en el escenario geopolítico internacional. Eso es lo que es Donald Trump. Una vez que tú entiendes que la CIA, que es el servicio clandestino de Estados Unidos, creado por la Ley de Seguridad Nacional en 1947, una vez que tú entiendes que a la CIA esa Ley de Seguridad Nacional le dio permiso de hacer lo que se le da la gana, con el presupuesto del fisco estadounidense, que es la concentración de dinero más grande de la historia, pues entonces es obvio que la CIA puede corromper cualquier cosa. Puede corromper lo que les dé la gana. Todo el sistema político de Estados Unidos fue corrompido hace muchísimo tiempo. Es un show. La política de Trump es idéntica a la de Biden, que es idéntica a la de Obama, que es idéntica a la de Bush, que es idéntica a la de Clinton. Todo es igual, es la misma política. El proceso de Oslo fue custodiado por todos esos presidentes, de izquierda, de derecha, demócratas, republicanos. La política es siempre idéntica. Jimmy Carter es el que puso a Ayatollah Khomeini en el poder en Irán, y el que lo armó hasta los dientes fue Reagan. Y luego vino Bush a destruir al rival de Irán, que era Irak, para seguir fortaleciendo a Irán. Y ahora, ¿qué están protegiendo? Todo el eje iraní, están protegiendo a Hezbollah en Líbano. Cuando ya no pudieron proteger a Assad en Siria, entonces hicieron el switch a ISIS, que se suponía que era el gran enemigo de Estados Unidos. Consagraron la toma de ISIS de Siria y el eje turco ISIS para reemplazar el eje Assad-Irán. Están armando a Irán a través de Irak, haciendo la pantomima esta, pretendiendo que Irak es independiente de Irán, cuando la invasión de Irán por parte de Estados Unidos le dio Irak a Irán. Para eso fue. Y entonces ahora envían armamento a Irak fingiendo que Irak es independiente de Irán. Por favor. Irak es la provincia occidental de Irán. Ellos la convirtieron en eso. Entonces, ¿qué es lo que viene? Viene un genocidio. Pero en el caso de Irán, lo único que va a salvar ahí, lo único que ayuda es que Irán está a punto de caer en un colapso hídrico. Entonces Irán solita se va a retirar del mapa porque se va a colapsar, y eso va a producir una crisis humanitaria cuyas consecuencias no podemos anticipar completamente, pero van a salir corriendo millones de iraníes a las fronteras de Irán, a Afganistán, a Turquía, a Irak, van a cruzar Irak, van a tratar de entrar a Arabia Saudita. Esto va a ser una crisis humanitaria como no hemos visto jamás, porque ya no hay agua en Irán, y cuando lleguen a las fronteras de estos países musulmanes les van a disparar. Esto va a ser una cosa impresionante, y todo ese caos que va a suceder con el colapso de Irán es posible que le dé un breve respiro a Israel, y si no se aprovecha, viene un genocidio. Francisco Gil White, Management of Reality, More, ahí ustedes pueden seguir sus escritos. Managementofreality.com, ahí los esperamos para enterarse de todo el horror que viene. Para poder de alguna manera tratar de desestructurar pensamientos y posibilitar abrir otras miradas, cosa que es tan importante. Yo quiero esperar que te equivoques en todo, pero yo también. Pero más allá de eso, seguiré escuchándote, leyéndote y preguntándote, porque lo que tenemos que hacer es siempre mirar la realidad en todos los planos, tratando de poder en lo posible descubrir un poquito más qué es lo que tenemos y tal vez lo que pueda venir. Ojalá, digo otra vez, todo lo que nos has dicho hoy y antes sea una predicción errónea, pero por el momento a seguir tratando de abrir la cabeza y buscar en los ejes de lo que dice Francisco, donde mucho de lo que está diciendo es parte de esta realidad absolutamente. Europa, Estados Unidos, el mundo, Occidente, en una decadencia profunda, democracias que están sufriendo, y él dice, esto no es producto de la casualidad, sino algo que está articulado, y es algo que desde entonces se hace mucho más difícil de comprender en la primera fotografía. A desayunar, que ahí en Ciudad de México es temprano, como siempre el agradecimiento, y lo seguimos, ¿eh? Gracias por la invitación a ti, Miki, que tengas un buen día. Saludo a todos en el estudio.
Francisco Gil White, aquí en Pensando las Noticias.